Estamos junto a Manuel Inostroza, ex superintendente de salud y actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián. Manuel, gracias por estar aquí esta tarde. Encantado de tu invitación. El tema del alza en las ISAPRES, pero también lo que recién escuchábamos ahí de parte del ministro de Salud, en lo que se refiere al envío de este proyecto de ley, por dónde va a intentar abordar el tema de los cambios a las ISAPRES. Y él decía, sacaban las cajas negras, las alzas unilaterales, pero agregándole ahí alzas en desconocimiento de los costos con que éstas se determinan, es decir, apuntando más bien a no decir que no van a haber más alzas, sino que se van a transparentar esas alzas, las razones de esas alzas. ¿Se puede interpretar así? Bueno, mira, hasta no ver el proyecto de ley es difícil especular, porque de hecho sobre este proyecto venimos hablando ya prácticamente casi 10 años, y respecto al presidente Piñera en su segundo mandato y al nuevo ministro Santelice prácticamente un año. Entonces, y hemos tenido noticias parciales, hasta ahora se han filtrado comunicados a la prensa, pero nuevamente son desmentidos, rápidamente son desmentidos. Entonces, es difícil especular. Yo creo, a ver, recapitulando algunas de las cosas. Primero, creo que es una buena noticia que se anuncie una reforma tanto al sistema público de FONASA como al sistema privado de las ISAPRES. Lo comentábamos previo al inicio de esta entrevista. Hoy día FONASA tiene 13,5 millones de personas, hay prácticamente 7 millones de personas que son los más pobres, los más vulnerables, que no tienen ingresos, que no tienen cotización y que reciben el aporte del Estado, y sectores de clase media que gustarían ver también una mejora por el tema de las listas de espera, los problemas en los hospitales. Creo que anunciar una reforma ahí donde la gente también más lo necesita es muy relevante, en paralelo de la reforma donde están los otros 3,5 millones de chilenos que están en ISAPRE, pero cuya renta promedio es de alrededor de 1.200.000 pesos. Por lo tanto, es la población más acomodada del país, que tiene otro tipo de problemas distintos al de los de FONASA y que son los que apremian esta reforma. Ahora, dicho eso, respecto a la reforma ISAPRE, que es lo que, por el tema de las alzas de los planes de ISAPRE anunciado el día de hoy del 5,1%, yo creo que ahí la idea de un plan garantizado único también es importante, porque con eso se eliminan de una plumada. Ahí el ministro como que centra, perdón, señor Inostroza, centra lo medular del proyecto en este plan garantizado. A ver, lo importante ahí es que eliminamos de una plumada los de cerca de 58.000 planes que hoy día tiene el sistema ISAPRE. Hoy día hay 58.000. De esos 58.000, cerca de 40.000 son en comercialización, o sea, los que se venden como planes nuevos. Por lo tanto, imposible de comparar, imposible de establecer competencia, imposible que la gente pueda elegir sobre la base de, yo he hecho esta analogía, planes de celulares hay 150, planes de otro tipo de productos hay 130. Sin embargo, imagínate, 40.000 planes, imposible que un ciudadano pueda comparar. Entonces, aquí habría un único plan garantizado que sería el mismo plan para todos, por lo tanto va a ser mucho más, con la misma estructura de cobertura. Lo único que va a cambiar es el precio, que puede ser distinto y la red de prestadores que la ISAPRE ponga a disposición para cumplir con este plan estándar. Ahora, dicho eso, después hay una segunda cosa que se ha dicho y de repente muy de soslayo, que es que se requiere un fondo de compensación de riesgo, que ya entramos a cosas más técnicas. Ahí son el tema de las preexistencias. Para evitar la cautividad y la preexistencia, porque hoy día un 30% de estos 3 millones... Es como un fondo solidario en el fondo. Eso. Sería un fondo solidario al interior del sistema ISAPRE en esta etapa de reforma, ¿no? Que evitaría la cautividad y la preexistencia, y que yo incluso me puedo cambiar, por eso que habría real competencia. Hoy día, por ejemplo, si un 30% de afiliados no se puede cambiar por diagnóstico de su patología o porque tiene más de 60 años y ninguna otra ISAPRE la acepta, entonces ese 30% está obligado a quedarse el ISAPRE que le ofrece un determinado valor de alza del precio del plan. Cuando se genera una alza, una de las recomendaciones o de las alternativas que se plantea es que se puede cambiar de ISAPRE, pero claro, hay un porcentaje importante que no puede hacerlo por el tema de la presencia. No se puede cambiar. Entonces, este fondo de compensación permitiría el hecho de que haya libre movilidad y, ojo, permitiría además que al interior de cada ISAPRE y compitiendo entre la ISAPRE puedan cobrar el mismo precio, sea hombre, mujer, joven, niño o adulto mayor. Cosa que, ojo aquí, yo hago la salvedad porque, por ejemplo, el ministro Santelice en estas filtraciones de prensa ha dicho que se va a compensar no totalmente, sino que parcialmente. Y eso, que uno como experto lo escucha con más atención y detalle,
no sería lo que la ciudadanía está pidiendo. De hecho, a propósito del 8M, ¿no? Reciente, y la marcha donde más de, no sé, 300.000 personas a lo largo del país se pronunciaron, es que lo que están pidiendo es que no haya discriminación por ningún factor que dependa de tu sexo y de tu edad. Y cuando el ministro ha dicho que en algunas posibilidades se podría diferenciar de riesgo parcial, es que entonces no se está hablando. Por eso que hay que ver el detalle. Y por último, para cerrar sobre el tema de las alzas de precio, se ha hablado, hay distintas modalidades. Por ejemplo, se ha hablado de regular el alza o el precio de los planes de ISAPRE con una suerte de empresa modelo. O sea, que habría una suerte de empresa ISAPRE modelo. Que no se llame modelo, porque hay una FP que se llama modelo. No, te estaba hablando de ejemplo de regulación modelo. Es decir, mire, en base a las tendencias de envejecimiento, incremento de la tecnología, nuevos medicamentos, bueno, el plan debiera subir tanto, ¿sí? Y por lo tanto, y la rentabilidad podría ser adecuada en tanto, en estos rangos. Por lo tanto, se evitarían que hubieran alzas, como el ministro señala, de caja negra, de que alguien se disparara con un 9% de reajuste cuando otra reajusta 0. Bueno, ¿por qué una reajusta 9 y la otra 0 si están sometidas a las mismas presiones de envejecimiento, de medicamentos nuevos, de nueva tecnología? Por lo tanto, ahí podría haber una posibilidad de acotar las alzas de manera mucho más razonable. Otro mecanismo sería establecer un comité de expertos y como te digo, menciono las dos porque no está claro hasta que no veamos el proyecto cuál van a ser de las dos opciones, que un comité de expertos, no una empresa modelo diga, bueno, mire, dadas estas variables, el alza que se permite máximo asumir en base a una cierta rentabilidad y costos técnicos es tanto. Como el que funciona, por ejemplo, en el Transantiago, que es un comité técnico que también evalúa, calcula un polimonio, lo que se llama los polimonios. Sí. Pero también hay otros elementos que le quiero consultar. Hoy día en la mañana decía el ministro de Salud, es incomprensible el alza. Yo leí declaraciones más puntuales sobre un ex superintendente de salud, Héctor Sánchez, que decía, a ver, aquí la gran razón, sobre todo, tiene que ver con el modelo que han establecido las ISAPRES de libre elección. La libre elección, cuando tú le das todas las opciones a la gente en muchos segmentos socioeconómicos, significa, o al final hace que el sistema sea absolutamente ineficiente. Y cuando las ISAPRES dicen, no, es que me han subido mucho los costos, es por su ineficiencia justamente por este tema de abusar de la libre elección. Bueno, efectivamente, y ahí también hay que ver, porque el ministro habla como de una nueva realidad, un nuevo paradigma del sector ISAPRE. Yo creo que habrá que ver cómo lo refleja el proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo con Héctor Sánchez de que hay que cambiar lo que se llama, con la idea de un plan garantizado único y con un fondo de compensación de riesgo, hay que cambiar el modelo de atención del sector ISAPRE. Si nosotros queremos tener libre elección total y tratar de controlar las alzas de los precios, no hay cómo. O sea, no cuadra una cosa con la otra, ¿sí? Si nosotros queremos tener controlados los precios, por lo tanto tenemos que regular al sector ISAPRE para que tenga un plan garantizado común, para que tenga médicos de familia, para que tenga médicos de cabecera, que sean los que nos permitan derivar a los especialistas cuando se requiere. Porque tenemos la casa. Porque, por lo tanto, ese es el mecanismo por el cual... Y no establecer mecanismos de compra, fee for service, porque, por ejemplo, hoy día, yo lo pongo siempre con mis alumnos cuando hago clase, cuando viene una campaña de invierno y están todos infectados por el virus de la gripe, el gerente de la clínica privada está feliz porque tiene camas llenas, ¿sí? Camas calientes, como le llaman en las clínicas privadas. O sea, es una industria de la enfermedad. ¿Y cuáles son los que sufren? Por un lado sufren los seguros y los afiliados. ¿Por qué? Porque esa mayor demanda de prestaciones médicas al año siguiente va a incrementar los costos porque se van a decir que más prestaciones, más exámenes, más cirugía, etc. Sin embargo, si nosotros establecemos un plan de salud para estimular la promoción, la prevención, el control ex ante, con programas preventivos... Pero le va a matar la gallina a los huevos de oro. Bueno, lo que pasa es que esa es la reforma que hoy día se está aplicando en otras partes del mundo. Lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo hacer en Estados Unidos con el Obamacare, va en esa dirección. Y lamentablemente en Chile hemos sido bastante resistentes, estamos en un sector de confort, además por la integración vertical entre la clínica y la ISAPRE, al final es, bueno, ¿por dónde saco la plata? ¿Por el seguro o por la clínica? Si por los dos lados puedo hacer negocio. Entonces hay que cambiar el marco de incentivo para que efectivamente, si es que queremos que exista, yo soy de los que cree que debe haber una salud privada alternativa para ciertos sectores de la población y no tener todo en un solo sistema, necesitamos un sector privado que cambie el modelo regulatorio vigente y que no nos está dando ninguna buena noticia, porque todos los años recibimos malas noticias y lo único que queremos es, digamos, hacer reformas que hasta ahora en 10 años no han llegado. Claro, ahora, ¿qué expectativa tienes de que efectivamente se puedan hacer esas modificaciones? Lo digo porque esto del plan garantizado de salud lo venimos escuchando desde hace bastante tiempo como un diagnóstico. El punto es que
pese a las comisiones de expertos que se han hecho, pese a que se han anunciado en gobiernos anteriores también que se van a hacer estas modificaciones, que se va a mandar un proyecto de ley, nunca ocurre. ¿Qué es lo que pasa entre medio que no se pueden hacer estas modificaciones? A ver, bueno, yo soy un optimista empedernido, y como académico además he estado dispuesto y como experto, de hecho he participado en 2 de las 3 comisiones presidenciales que se han constituido al respecto. Y en una llegamos a acuerdo, y se envió un proyecto de ley el año 2011, pero lamentablemente las presiones políticas, empresariales, hicieron, por ejemplo, vuelvo al tema, en aquel entonces, recuerdo muy bien, el presidente Piñera con el ministro Larroulé, ministro de la SECPRE, enviaron un proyecto de ley en donde creaban 4 tablas de factores, es decir, diferenciaban por edad. Eliminaban la discriminación por sexo, pero mantenían la discriminación por edad. Y eso hizo que el proyecto de ley, y se lo dijimos como ex miembros de la comisión, si usted envía, ministro, ese proyecto de ley con esa indicación, ese proyecto no se va a aprobar, porque lo que en entonces nosotros como comisión de expertos y luego la oposición de aquel entonces, la concertación, todavía no era nueva mayoría, rechazaron esa indicación y el proyecto de Mañalich como ministro de Salud naufragó y nunca fue aprobado. Yo espero que ahora, cuando ya han pasado, imagínense, estamos hablando del año 2011-2012, han pasado nuevamente 8 años y ni Bachelet pudo hacer el acuerdo, ni ahora está, esa experiencia se aproveche y realmente lleguemos a la convicción de que tenemos que hacer esta reforma en el marco de la que la ciudadanía nos pide, pero también buscando que exista un sistema privado alternativo. De acuerdo a esa experiencia en las comisiones, ¿qué tanta es la presión que ejercen la industria, las mismas empresas Bueno, yo te diría que hasta esa fecha nuestros desacuerdos con la industria eran muy fuertes porque ellos no estaban convencidos de que hubiera que hacer un plan solidario único con un plan garantizado universal. Muy parecido a la discusión en las pensiones. De hecho, ellos se opusieron a ese planteamiento y lo expresaron de alguna manera con su oposición en el Parlamento a través de sus parlamentarios. Yo creo que hoy día ellos sí están allanados y sabe esto por una razón muy de supervivencia. Yo creo que hoy día las ISAPRES se dan cuenta de que si no se allanan a este tipo de reforma puede ser que sea inviable la legitimidad de un sistema privado como hoy día lo conocemos. Y por lo tanto yo veo que hoy día espero estén más allanados, por lo menos en nuestras conversaciones académicas en que los invitamos a conversar en mesas para buscar puntos de acuerdo, hoy día los vemos mucho más allanados a las reformas que hace 8 años atrás. En ese sentido, en que los ves más allanados, ¿puede ser que explique también estas alzas que estamos viendo ahora? Que ante la resignación, porque probablemente se ve que esta vez sí se pueden hacer estas modificaciones, digan, bueno, aprovechemos ahora que todavía no están las regulaciones hechas como para generar estas alzas. Mira, muy buena tu pregunta, porque yo recordaba que cuando yo fui superintendente entre los años 2003 y 2010, ya hace 9 años que no estoy en la superintendencia, pero cuando nosotros miramos con distancia los reajustes que la ISAPRE hicieron en el 2003, 2004, que fueron los 2 años previo a la reforma que se aprobó el 2005, fueron las mayores alzas cuando en ese tiempo no había ni siquiera facultad para transparentar esas alzas. En 2008 fueron creo que cerca de un 8%. Por ahí, no, pero para que tú veas, el año 2003-2004 fueron 11 y 9%. Incluso alzas que ya no se ven. El promedio de los últimos años ha sido 3,6%. Y algunas alzas, como tú has dicho, llegaron al 8%, otras al 6%, y esta es la tercera más alta en un 5,1%. Entonces, efectivamente, también puede haber un preajuste, una sobrereacción de reajuste ante una nueva reforma que se nos viene y por lo tanto estemos viviendo un poco esa presión de un reajuste al alza previo al envío del proyecto. Lo quiero llevar a otro punto que, si no me equivoco, también se discutió cuando usted fue superintendente de salud entre el 2003 y el 2010, dijo. ¿Alguna vez se discutió el IPC de la salud en nuestro país? Discutir y poner en los números el IPC de la salud. ¿Por qué se lo digo? Y se lo llevo a la aritmética simple. Estamos viendo un alza de 5,1% en términos promedios en el sistema, reales. Pero si lo llevamos a lo nominal, le ponemos al IPC, es prácticamente 7,5 puntos. O sea, un alza 3 veces superior al IPC, a la inflación del país, el alza de la ISAPRE. ¿Se puede hacer un IPC de la salud? Es una idea. ¿Por qué esa idea murió al final? De poder comparar, a ver, realmente estas son las alzas en el sistema de salud, estas son realmente, y esto es lo que nos está mostrando la ISAPRE. A ver, bueno, lo que pasa es que el IPC de la salud también refleja dinámicas de mercado de otros actores que no están regulados. Voy a poner el siguiente ejemplo.
Ustedes hace poco también fueron parte, me imagino, se hicieron eco de la información que el propio ministro entregó en febrero, de que las farmacéuticas en Chile señalaban que en Chile se entregaban precios de medicamentos hasta 24 veces otros mercados. Sí. Entonces, si nosotros solo fuéramos a la dinámica del IPC de otros mercados, porque para calcular el IPC de salud tengo que ver el tema alzas de incremento de las consultas a los médicos, medicamentos genéricos, medicamentos de marca, gastos de insumos médicos, y yo solo registro esas alzas y no me meto a la cocinería de por qué. Por ejemplo, podría estar ahí? Porque por ejemplo podría incorporar el hecho de que los precios de medicamentos en Chile por distorsiones de otro mercado distinto son 20, 25 veces más cara que en otro mercado mucho más competitivo y mejor regulado. Y por lo tanto, la mera transferencia de esa información no da garantía con la construcción de un IPC de la salud de que las alzas tengan que ser justificadas por mostrar cómo evolucionan los precios, ¿sí? Entonces, cuando nos metemos a un plan garantizado con un cambio del modelo de atención, lo que estoy metiendo aquí son otras herramientas, aparte de ver solo el seguimiento de los precios, para tratar de que el seguro en su relación con los prestadores y con los otros actores del mercado tengan elementos regulatorios que los obliguen a compartir el riesgo y a no tener que decir, mira cómo se comporta el mercado, comillas, mercado que no necesariamente es tan competitivo y tenéis que subir el precio porque el polinomio así lo muestra. Yo creo que esa fue la causa de por qué el IPC se abandonó, porque era como expresar cosas que quedaban ajenos también a la voluntad del control y podríamos terminar diciendo, mira, por el IPC de la salud hay que subir un 12% el precio del plan de ISAPRE. Y terminaría como siendo justificado con solo mostrar la evolución de los precios. Tengo una duda. Esta es una alza, la que se está informando ahora, pero ¿puede ser que este año también venga otro análisis que es de los precios GES? Que es ahí donde también se produce otro aumento en los planes, en los precios. Sí, bueno, todavía no se termina de aprobar el decreto del auge. Ya. Pero por la información extraoficial que yo manejo, la famosa prima GES. La famosa prima GES no incluiría nuevas patologías. Normalmente cuando el ministerio anuncia cambios de precio y se pueden justificar cambios de precio, es cuando se ha incorporado alguna nueva patología o cuando se incorporan cambios significativos. Pero poca gente usa la prima GES al final porque lo llevan a tal o tal hospital o tal clínica y al final la persona termina yendo a la que ella quiere. No creas que... Por lo menos las cifras decían, hablaba bajito. Mira, a ver, partimos con tasas del orden del 10-15% de los que podrían ocuparlo. Hoy día ya están ocupando el orden del 35 a 40%. Hace un tiempo era un 25%, por eso lo decía. O sea, está subiendo la gente que ocupa la prima del auge, pero todavía lo ocupa mucho menos de lo que debiera... Porque buena parte va a la utilidad de la ISAPRE y ese es el tema. Un porcentaje de lo que cobran de prima, como no se utiliza, va a utilidad del sistema ISAPRE. Entonces, yo siento que el tema de que hoy, según la información que yo manejo, no habría nuevas patologías a incorporar, sino que se mantienen las 80 patologías, sería un elemento que no haría la justificación no se justificaría una alza por el tema de la prima auge. Perfecto. Harta información, un tema polémico que podríamos estar discutiendo aquí horas. Ex superintendente de salud, pero a usted le gusta que lo presentemos como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, obvio. Muchas gracias por estar aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes.